Yo nunca pensé que iba a terminar aquí. No me refiero a Phoenix. Bueno, tampoco pensé en Phoenix. Me refiero a esto, a estar sentada aquí con 52 años cumplidos, contándole mi historia a alguien que tal vez ni me conoce. Pero siento que tengo que hacerlo, porque tal vez alguien como yo, alguna mujer que está escuchando esto desde su casa, desde su carro, desde donde sea, tal vez se sienta igual que yo me sentí durante mucho tiempo. Me llamo María Eugenia López, pero desde que tengo memoria, todos me dicen Maru. Nací en Toluca, allá en el Estado de México. Crecí con el olor del pan recién hecho y el frío de las mañanas de noviembre. Me casé joven, tuve 2 hijos, y pensé que mi vida iba a ser así para siempre. Mi casa, mi familia, mi rutina. Pero la vida tiene otras ideas. Hace 15 años me vine para acá, para Estados Unidos. No fue fácil. Fue de esas decisiones que uno toma cuando ya no hay más opciones, cuando el dolor de quedarse es más grande que el miedo de irse. Dejé a mi hijo Pablo en México con mi mamá, me traje a mi hija Sofía conmigo y empecé de cero, de cero, de cero. Yo había trabajado en México, había sido secretaria en una escuela, había vendido productos de catálogo, había hecho de todo un poco. Pero cuando llegas aquí, nada de eso importa. Nadie te pregunta qué hacías antes. Te preguntan si hablas inglés y si dices que no o que solo un poquito, ya saben dónde ponerte. Limpieza, cocina, cuidado de niños o de ancianos. Y yo no me quejaba, porque necesitaba trabajar, porque tenía que mandar dinero a mi mamá para que cuidara a Pablo, porque Sofía estaba estudiando y yo quería que ella sí tuviera un futuro diferente. Así que limpié casas, limpié oficinas, limpié baños públicos. Y no me daba vergüenza el trabajo. Lo que me daba vergüenza era sentir que eso era todo lo que yo podía hacer. Pasaron los años. Sofía se graduó de enfermera, se fue a vivir a Los Ángeles. Pablo creció y se volvió mecánico en Toluca. Y yo seguí aquí, en Arizona, trabajando en lo que saliera. Hasta que hace 3 años conseguí un trabajo en una empresa de limpieza comercial. Se llama Sunshine Facility Services. Suena bonito, ¿verdad? Sunshine, sol. Pero la verdad es que yo pasaba más tiempo bajo las luces fluorescentes de las oficinas que bajo el sol de Phoenix. Mi trabajo era raro. No era solo limpiar, era un poco de oficina también. Asistente administrativa decía mi puesto. Yo organizaba pedidos, recibía llamadas, coordinaba las cuadrillas, llenaba formatos y sí, también limpiaba cuando hacía falta. Al principio me sentí orgullosa. Yo pensé, mira Maru, ya no solo limpias, ya estás en una oficina, ya tienes un escritorio. Pero después empezaron las dudas, porque mi inglés no era perfecto, porque a veces no entendía bien lo que me pedían, porque las otras personas en la oficina eran más jóvenes, hablaban rápido, usaban palabras que yo no conocía, y yo sentía que estorbaba. Me acuerdo que había una compañera, Erika, que siempre me miraba raro cuando yo hablaba, como si le costara trabajo entenderme. Y tal vez era cierto, tal vez mi acento era muy fuerte, tal vez yo hablaba muy despacio, pero cada vez que ella me hacía repetir algo, yo sentía que me hacía más chiquita por dentro. Mi jefe en ese entonces era un señor mayor, don Richard. Era buena gente, me trataba bien, pero un día él se retiró y llegó alguien nuevo, Daniel Whitman. Tenía 34 años, había estudiado administración de empresas, era alto, güero, de esos que hablan con seguridad. Yo lo vi llegar y pensé, ¡ay Dios! Este me va a correr. Porque eso es lo que una piensa cuando tiene más de 50 años
y trabaja en un lugar donde todos son más jóvenes. Piensas que en cualquier momento te van a decir que ya no sirves, que te van a reemplazar con alguien que hable mejor inglés, que sea más rápida, que no haga tantas preguntas. Pero no pasó. Daniel me dejó seguir trabajando y yo no sabía si sentirme agradecida o sospechosa, porque en el fondo yo creía que él me había dejado ahí por lástima, porque tal vez pensó, pobrecita, ya está grande, mejor la dejo un rato más, o porque no quería hacer el papeleo de despedirme, y esa idea me dolía. Me dolía más que si me hubiera corrido, porque significaba que yo no valía por lo que hacía, sino por lo que causaba, lástima. Esta historia que les voy a contar pasó hace unos meses y cambió todo. Cambió cómo yo me veía, cambió cómo yo hablaba, cambió hasta cómo yo caminaba. Porque a veces una pasa años cargando una idea de sí misma que no es real y necesita que alguien desde afuera le diga, oye, tú vales, no por lo que haces, por quién eres. Y eso fue lo que me pasó. Pero antes de contarles eso, quiero invitarlas a que se suscriban a este canal. Se llama Ellas en el Norte. Aquí contamos historias de mujeres como yo, mujeres que cruzaron, que lucharon, que dudaron, que lloraron, pero que siguieron, porque nuestra historia también importa. Y si tú estás escuchando esto y alguna vez te sentiste invisible, o insuficiente, o fuera de lugar, quiero que sepas que no estás sola. Yo también me sentí así, y esto es lo que aprendí. Mis días empezaban siempre igual. A las 5:30 de la mañana sonaba el despertador. Yo lo apagaba rápido, antes de que sonara la segunda vez. Me levantaba en la oscuridad, con los pies fríos tocando el piso de mi departamento en Mesa. Un departamento chiquito, de una recámara que olía a café de la noche anterior y a la vela de canela que me había regalado Sofía en Navidad. Me ponía mi uniforme, pantalón negro, camisa gris con el logo de Sunshine bordado en el pecho, zapatos cómodos, de esos feos pero que no te duelen los pies después de 8 horas. Me recogía el pelo en una cola, sin maquillaje, sin aretes, nada que estorbara, y salía. Afuera todavía estaba oscuro. Phoenix en la madrugada es silencioso. No hay tráfico. Solo las luces de los semáforos parpadeando en amarillo. Yo manejaba mi carro viejo, un Honda del 2008 que sonaba raro cuando arrancaba pero que nunca me dejó tirada. Y me iba rumbo a la oficina. En el camino siempre ponía la misma estación de radio. Pura música mexicana. Juan Gabriel, Los Bukis, Vicente Fernández, canciones que me recordaban a mi mamá, a mi casa en Toluca, a las tardes en las que yo no tenía que pensar en inglés, ni en visas, ni en rentas. Llegaba a la oficina antes que todos. Eso me gustaba, porque en esos primeros minutos, cuando todavía no había nadie, yo me sentía dueña del espacio. Abría las puertas, encendía las luces, preparaba el café en la máquina vieja que teníamos en la cocineta, revisaba mi escritorio, organizaba los papeles que había dejado el día anterior y respiraba, tranquila, sin prisa, sin miedo a equivocarme. Después empezaban a llegar los demás. Primero Chayo, mi compañera, Rosario, pero todos le decían Chayo. Ella era de Puebla. Tenía 56 años y era de esas mujeres que hablan hasta por los codos. Siempre tenía un chisme nuevo, siempre traía tamales o pan dulce los viernes, siempre me hacía reír aunque yo no tuviera ganas. Chayo y yo éramos las únicas mexicanas en la oficina. Bueno, había otros en las cuadrillas de limpieza, pero en la parte administrativa éramos solo nosotras dos. Y eso creaba un lazo, una complicidad, como si las dos supiéramos algo que los demás no sabían. Nos contábamos todo.
Ella me contaba de sus nietos, de su esposo que trabajaba en construcción, de sus dolores de espalda. Yo le contaba de Sofía, de Pablo, de lo mucho que extrañaba a mi mamá. Y entre café y café, entre llamada y llamada, íbamos sobreviviendo el día. Nuestro trabajo era de todo un poco. Yo recibía los pedidos de los clientes, coordinaba las cuadrillas para que fueran a limpiar oficinas, restaurantes, edificios, llenaba formatos, mandaba correos y cuando hacía falta, también agarraba el trapeador y me iba a limpiar con ellas. No me molestaba. De hecho, había algo que me gustaba de limpiar. No sé cómo explicarlo. Era como poner orden en el caos. Entrabas a una oficina sucia, con papeles tirados, con el piso lleno de polvo, con los escritorios manchados, y salías 2 horas después y todo brillaba. Todo estaba en su lugar, y tú sabías que lo habías hecho tú. Eso me daba paz, pero también me daba tristeza, porque yo sabía que eso era lo único que la gente veía en mí. La mujer que limpiaba, la mujer del acento, la mujer mayor que no entendía bien el inglés. Yo quería que me vieran diferente, quería que me vieran como alguien capaz, como alguien inteligente, como alguien que podía hacer más que pasar el trapeador, pero no sabía cómo lograrlo. Recuerdo que una vez Erika, la supervisora americana, me pidió que le mandara un reporte por correo. Yo lo hice. Me tardé más de lo normal porque quería que quedara bien. Revisé 3 veces la ortografía, la gramática, todo. Y cuando lo mandé, ella me contestó con un mensaje corto. Thanks. Nada más. Y yo me quedé ahí mirando la pantalla pensando, ¿estará bien? ¿O solo me dijo gracias para no hacerme sentir mal? Esas dudas me comían por dentro. Chayo me decía, «Ay, Maru, tú siempre pensando de más. Si te dijeron gracias es porque está bien, ya déjalo». Pero yo no podía, porque cuando una siente que no encaja, todo se vuelve una señal, una mirada, un silencio, una palabra corta, todo te confirma lo que ya crees de ti misma, que no eres suficiente. Y yo me la pasaba así, haciendo mi trabajo lo mejor que podía, llegando temprano, quedándome tarde, ayudando a todos, pero sintiéndome invisible, hasta que llegó Daniel y todo cambió. Pero todavía no les voy a contar eso, porque primero quiero que entiendan cómo eran mis días. Quiero que sientan el peso de las mañanas en las que yo me levantaba sin ganas, el olor del cloro mezclado con el café, el cansancio en las piernas después de estar de pie todo el día, el nudo en el estómago cada vez que tenía que hablar en inglés frente a alguien. Quiero que entiendan que yo no estaba triste todo el tiempo. Había momentos buenos, como cuando Chayo y yo nos poníamos a cantar mientras limpiábamos, como cuando un cliente nos mandaba un mensaje de agradecimiento, como cuando yo hablaba con Sofía por videollamada y ella me decía, «Mamá, estoy orgullosa de ti». Esos momentos me sostenían, pero en el fondo siempre había una voz que me decía, «Esto no es suficiente, tú no eres suficiente». Y yo le creía. Hasta que un día esa voz se cayó. Pero, para que eso pasara, primero tuve que tocar fondo. Y eso es lo que les voy a contar. Daniel llegó un lunes de abril. Me acuerdo perfecto, porque ese día yo había llegado más temprano de lo normal. Había tenido una noche difícil, no pude dormir, me la pasé dándole vueltas a todo, como siempre, pensando en las cuentas, en Pablo, en si estaba haciendo las cosas bien o mal, y cuando ya no aguanté más estar en la cama, me levanté, me bañé y me fui a la oficina. Eran las 5 de la mañana, todavía no amanecía. Entré, prendí las luces, preparé café.
Me senté en mi escritorio y me puse a revisar correos. Necesitaba mantener la mente ocupada. Necesitaba no pensar. Y entonces llegó él, Daniel. Entró con una caja de cartón en las manos. Llevaba una camisa azul, pantalones de vestir, zapatos bien boleados. Se veía profesional, de esos que saben lo que hacen, de esos que estudiaron, que tienen títulos, que hablan con seguridad. Me vio sentada ahí y se sorprendió. Me habló en inglés. Yo entendí que me estaba preguntando si yo era María Eugenia. Yo me levanté rápido, demasiado rápido. Casi tiro mi café. Sí, mucho gusto. Él sonrió. Una sonrisa amable, pero yo no le creí, porque ya había visto esas sonrisas antes. Sonrisas de gente que te trata bien al principio y después te ignora. Me dijo su nombre, Daniel. Me dijo que él iba a estar encargado de las operaciones. Yo asentí. No supe qué más decir. Mi inglés siempre se me olvida cuando estoy nerviosa. Las palabras se me quedan atoradas en la garganta. Él dejó la caja en el escritorio que había sido de don Richard y me miró otra vez. Me dijo algo sobre que yo había llegado temprano. Sí, me gusta llegar temprano, para organizar. Me dijo que eso le parecía bien, que lo apreciaba, y se fue a su oficina. Yo me quedé ahí parada, sintiendo cómo me temblaban las manos. Chayo llegó como a las 7, y cuando le conté que el nuevo jefe ya había llegado, ella se emocionó. ¿Y cómo es? Está guapo, es joven. Yo me reí. Chayo siempre pensando en esas cosas. Sí, es joven. Tiene como 30 y tantos. Y sí, está bien. Ay, Maru, a ver si este sí te trata bien. Porque don Richard era buena gente, pero ya estaba muy viejo. Este tal vez trae ideas nuevas. Yo no dije nada, pero por dentro pensé, ideas nuevas significan cambios, y los cambios nunca son buenos para gente como yo. Los primeros días con Daniel fueron raros. Él no hablaba mucho, no era de esos jefes que gritan o que se enojan. Era callado, observador. Se la pasaba en su oficina revisando papeles, haciendo llamadas, tomando notas, pero yo sentía que me veía. No sé cómo explicarlo. Era como si cada vez que yo pasaba frente a su oficina, él levantara la vista, como si estuviera estudiándome, y eso me ponía nerviosa, porque yo pensaba, ya se dio cuenta de que no soy buena para esto, ya se dio cuenta de que don Richard me contrató porque le dio lástima y ahora él me va a correr. Chayo me decía que estaba exagerando. Ay, Maru, ¿por qué siempre piensas lo peor? A lo mejor el muchacho solo está viendo cómo funciona todo. Es nuevo, está aprendiendo. ¿Y si está viendo que puede cambiar? ¿Y si yo soy lo primero que va a cambiar? Chayo se rió. Pues si te corren, nos vamos las dos. Yo no me quedo sin ti. Pero yo sabía que eso no iba a pasar. Chayo era buena en su trabajo. Yo era la que estaba en riesgo. Pasó una semana. Daniel seguía siendo amable conmigo. Me saludaba en las mañanas, me preguntaba cómo estaba. A veces me pedía ayuda con algo y yo se la daba lo más rápido que podía. Pero nunca hablábamos de nada personal, solo lo necesario. Y yo me sentía incómoda, porque él venía de un mundo diferente al mío. Él había estudiado en la universidad, él hablaba inglés perfecto. Él sabía de computadoras, de programas, de cosas que yo apenas entendía. Yo solo sabía limpiar y llenar formatos. Una tarde, como a las 3, él salió de su oficina y se acercó a mi escritorio. Me preguntó si tenía 1 minuto. El corazón se me fue al piso. Sí, claro. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. 3 años. Me preguntó qué había hecho antes. Trabajé en casas, limpiando casas. Él asintió, como si estuviera tomando nota mental. Me preguntó si me gustaba este trabajo. Yo no supe qué decir.
¿Le decía la verdad? ¿Le decía que me gustaba pero que me sentía fuera de lugar? ¿Le decía que tenía miedo de que me corriera? Sí, me gusta. Él me miró a los ojos y por un momento sentí que me veía de verdad, no como a la mujer del acento, no como a la mujer mayor, sino como a mí. Me dijo que pensaba que yo hacía un muy buen trabajo y se fue. Yo me quedé ahí, sentada, sin poder moverme. Chayo me vio desde su escritorio y me hizo una seña con las cejas, como diciendo, ¿ves? Te dije. Pero yo no me la creí, porque yo sabía que la gente dice cosas por cortesía, dice cosas para no hacerte sentir mal. Pero eso no significa que sean verdad, y yo estaba segura de que Daniel solo estaba siendo amable, que en el fondo él pensaba lo mismo que yo no era suficiente, que yo estaba ahí porque nadie más quería ese puesto, y que tarde o temprano me lo iba a decir. Fue como 2 semanas después cuando Daniel me dio la lista, era una hoja amarilla. De esas hojas de libreta legal, tamaño oficio, con las líneas azules, él había escrito todo a mano, con letra clara, ordenada. Una lista de pedidos que teníamos que hacer para los próximos contratos. Productos de limpieza, uniformes, equipo nuevo. Me la dio en la mañana antes de que llegaran los demás. Me dijo que necesitaba que yo organizara eso para él, que revisara el inventario, que viera qué teníamos y que pidiera lo que hiciera falta. Me preguntó si podía hacerlo. Yo agarré la hoja, la miré y sentí un nudo en el estómago. Sí, sí puedo. Me dijo que le avisara si tenía alguna pregunta y se fue. Yo me quedé ahí con la lista en las manos. Era mucho. Había como 30 productos diferentes. Algunos los conocía, otros no. Algunos tenían nombres en inglés que yo no sabía cómo pronunciar. Y yo tenía que revisar el inventario, hacer las cuentas, llamar a los proveedores, llenar las órdenes. Me senté en mi escritorio, respiré hondo y empecé. Primero fui al cuarto de almacén, revisé los estantes, conté los productos, tomé notas en una libreta. Después regresé a mi escritorio y empecé a llenar los formatos, uno por uno, con cuidado, revisando 2, 3 veces que todo estuviera bien. Me tardé casi todo el día. Chayo me veía de reojo. ¿Qué estás haciendo, Maru? El jefe me dio una lista. Tengo que organizarla. Ay, mana, te están poniendo a hacer de todo. Yo no le contesté, porque en el fondo yo estaba agradecida. Agradecida de que Daniel confiara en mí. Agradecida de que me diera algo importante que hacer. O eso creía. Porque al día siguiente, cuando estábamos en la cocineta tomando café, Chayo me dijo algo que me cayó como agua fría. ¿Sabes por qué te dio esa lista a ti y no a Erika? No sé. ¿Por qué? Porque Erika no quiso hacerlo. Le dijo que ese no era su trabajo. Yo la miré sin entender. ¿Cómo que no quiso? Sí, mana. Yo la escuché. Daniel le preguntó primero a ella, y ella le dijo que no, que eso no estaba en su descripción de puesto, que ella era supervisora, no asistente de inventario. Me quedé callada. Y entonces él te buscó a ti, porque sabía que tú sí ibas a decir que sí. Chayo lo dijo como si fuera algo normal, como si no fuera importante. Pero para mí fue como si me hubieran dado una cachetada, porque yo me di cuenta de algo que no quería aceptar. Yo no era la primera opción, yo era la opción cuando nadie más quería hacer algo. Y eso me dolió más de lo que yo esperaba, porque yo había pensado que Daniel me había dado esa lista porque confiaba en mí, porque pensaba que yo era capaz. Pero no, me la dio porque Erika dijo que no, y yo era la que siempre decía que sí. Esa tarde, cuando Daniel salió de su oficina, yo lo vi diferente. Ya no lo vi como el jefe amable.
Lo vi como alguien que me estaba usando, alguien que sabía que yo nunca iba a decir que no porque necesitaba el trabajo, porque tenía miedo de perderlo, y me enojé conmigo misma por ser tan débil, por no saber decir que no, por aceptar todo lo que me daban solo porque tenía miedo de que me corrieran. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me senté en el sofá y lloré. Lloré porque estaba cansada, cansada de sentir que no valía, cansada de hacer todo bien y aún así sentir que no era suficiente, cansada de ser la que siempre decía que sí. Llamé a Sofía. Ella contestó desde Los Ángeles. Estaba en su departamento, recién salida del hospital. Se veía cansada, pero cuando me vio sonrió. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Yo traté de sonreír, pero no pude. Se me salieron las lágrimas. Mamá, ¿qué pasó? Nada, hija, estoy bien. No estás bien, te conozco. ¿Qué pasó? Y le conté. Le conté de la lista, de lo que dijo Chayo, de cómo me sentía. Sofía me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, ella suspiró. Mamá, ¿puedo decirte algo? Dime. Tú siempre haces esto. Siempre piensas que la gente te está usando, que no vales, que solo estás ahí por lástima. Pero yo no veo eso. Yo veo a una mujer que trabaja más duro que nadie, que hace todo bien, que nunca falla y que merece respeto. Pero, hija, es que no, mamá. Escúchame. Yo sé que es difícil. Yo sé que a veces la gente no te valora. Pero eso no significa que tú no tengas valor. ¿Me entiendes? El problema no eres tú. El problema es que tú te crees lo que otros piensan de ti. Y eso tiene que parar. Yo me limpié las lágrimas. No sé cómo, hija. Empieza por dejar de decir que sí a todo. Empieza por poner límites. Empieza por creer en ti misma. Ella tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando una ha pasado toda la vida sintiendo que no es suficiente, cambiar esa creencia es casi imposible. Al día siguiente, volví a la oficina. Daniel me saludó como siempre. Buenos días, me dijo. Le devolví el saludo y seguí con mi trabajo. Pero algo dentro de mí había cambiado, ya no lo veía igual, ya no me veía igual, y sin saberlo, yo estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Hay cosas que una guarda por tanto tiempo que se vuelven parte de ti, como una piedra que cargas en el pecho, y te acostumbras tanto a ella que ya ni siquiera la sientes, solo sabes que está ahí, pesada, callada, siempre ahí. Yo cargué esa piedra durante meses y hubo días en los que ya no aguanté más, días en los que pensé, ya no puedo, ya me voy. Recuerdo uno en especial. Fue un viernes, hacía calor, de esos calores de Phoenix que te secan la garganta y te hacen sentir que te estás derritiendo. Yo había llegado temprano, como siempre. Había hecho mi trabajo. Había organizado los pedidos, había coordinado a las cuadrillas, había contestado correos, y entonces Erika me mandó un mensaje. María Eugenia, el reporte que mandaste tiene errores. Necesito que lo corrijas. Yo sentí que se me caía el alma. Errores. Abrí el documento, lo revisé. Y sí, había un error. Un número mal puesto. Nada grave. Nada que cambiara el sentido del reporte. Pero estaba mal. Yo lo corregí. Lo mandé otra vez. Y ella me contestó. Ok, nada más. Ok. Yo me quedé ahí mirando la pantalla, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, y pensé, ya no puedo más. Esa tarde, cuando salí de la oficina, me subí a mi carro y no arranqué. Me quedé ahí sentada, con las manos en el volante, mirando el estacionamiento vacío, y lloré. Lloré como no había llorado en mucho tiempo, porque estaba cansada, cansada de sentir que todo lo que hacía estaba mal,
cansada de sentir que nunca iba a ser suficiente, cansada de cargar con esa piedra en el pecho. Saqué mi teléfono, abrí mi correo y empecé a escribir. Estimado Daniel, quiero informarle que voy a renunciar. Escribí 3 líneas, 4, 5, y entonces lo borré. Porque tuve miedo de no encontrar otro trabajo, miedo de no poder pagar la renta, miedo de decepcionar a Sofía, miedo de que Pablo en México supiera que su mamá había fracasado otra vez. Así que no mandé el correo, me limpié las lágrimas, arranqué el carro y me fui a mi casa. Pero esa noche no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas a todo, pensando en qué hacer, pensando en si debía quedarme o irme, pensando en si alguna vez iba a sentirme bien conmigo misma. Y me acordé de algo que mi mamá me dijo una vez, hace muchos años, cuando yo todavía vivía en Toluca. Yo tenía como 25 años, estaba casada, tenía a Sofía chiquita, y mi esposo me había dicho algo feo. No me acuerdo qué fue, pero me dolió. Me dolió tanto que me fui a casa de mi mamá llorando. Y ella me abrazó, me hizo un té y me dijo, Maru, hijita, tú siempre has sido así, siempre creyéndote lo que otros te dicen. Pero algún día vas a tener que aprender a creerte lo que tú misma sabes de ti, porque nadie más lo va a hacer por ti. Yo no entendí en ese momento, pero esa noche, tantos años después, en mi departamento en Mesa, Arizona, con 52 años encima, lo entendí. Mi mamá tenía razón. Yo siempre había esperado que alguien más me dijera que yo valía, que yo era buena, que yo era suficiente, pero nadie me lo decía. O cuando me lo decían, yo no les creía, porque yo misma no me lo creía. Y eso era el problema. No era Daniel, no era Erika, no era el trabajo, no era el idioma, no era mi edad, era yo. Yo era la que me decía todos los días que no era suficiente. Yo era la que me comparaba con los demás y siempre salía perdiendo. Yo era la que convertía cada error en una confirmación de que no servía. Y eso me estaba matando por dentro. Los días siguientes fueron horribles. Yo iba a trabajar como robot. Hacía lo que tenía que hacer, pero no estaba ahí, no de verdad. Chayo se dio cuenta. Maru, ¿qué te pasa? Estás muy callada. Nada, Chayo, estoy bien. ¿No estás bien? Te conozco. ¿Pasó algo con el jefe? No, todo está bien. Pero no estaba bien. Yo estaba en un hoyo del que no sabía cómo salir. Y lo peor es que nadie lo sabía. Nadie veía lo que estaba pasando dentro de mí, porque yo seguía sonriendo, seguía diciendo que sí, seguía haciendo mi trabajo, pero por dentro me estaba rompiendo. Una noche Sofía me llamó. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hija. Mamá, no me mientas, te oigo en la voz, ¿qué pasó? Y le conté. Le conté que quería renunciar, que ya no aguantaba, que me sentía inútil, que me sentía vieja, que me sentía invisible. Sofía se quedó callada un rato largo, y después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, yo te veo todos los días hacer cosas que yo no podría hacer. Tú te levantaste de cero, tú nos sacaste adelante, tú aprendiste otro idioma, tú trabajas el doble que cualquiera, y aún así tú piensas que no vales. ¿Sabes qué es eso? Es injusto. Es injusto contigo misma. Pero hija, es que yo siento que... No importa lo que sientes, mamá. Importa lo que es verdad. Y la verdad es que tú eres increíble. Y si tu jefe no lo ve, si tus compañeros no lo ven, si nadie lo ve, eso no cambia la verdad. Pero tú tienes que verlo, tú tienes que creerlo. Yo me quedé callada, porque ella tenía razón, pero yo no sabía cómo creerlo. Los días siguientes traté de cambiar mi actitud, traté de ser más fuerte, traté de no dejarme afectar por cada pequeña cosa.
Pero era difícil, porque los pensamientos seguían ahí, las dudas seguían ahí, la piedra seguía ahí. Hasta que un día Daniel me llamó a su oficina y todo cambió. Pero antes de eso, quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas que yo estaba en el punto más bajo, que yo ya no tenía fuerzas, que yo ya había decidido en mi corazón que me iba a ir, que iba a buscar otro trabajo, que iba a empezar otra vez en otro lugar. Porque eso es lo que una hace cuando siente que ya no encaja, se va y empieza otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se cansa de empezar. Yo ya estaba cansada, pero la vida tenía otros planes. Fue un martes. Me acuerdo porque ese día Chayo no fue a trabajar. Tenía cita con el doctor. Y yo me sentí sola, más sola de lo normal. Llegué temprano, como siempre. Preparé café, me senté en mi escritorio y empecé a trabajar. Como a las 9 de la mañana, Daniel salió de su oficina. Se acercó a mi escritorio. Me preguntó si tenía un minuto. Yo sentí que el corazón se me iba al piso, otra vez, ese miedo que ya conocía tan bien. Sí, claro. Me dijo que si podía ir a su oficina. Yo me levanté, las piernas me temblaban, las manos me sudaban. Entré a su oficina. Él cerró la puerta detrás de mí y yo pensé, ya está, me va a correr, ya se cansó de mí. Me pidió que me sentara, me senté. Él se sentó frente a mí, en su escritorio, con las manos cruzadas, mirándome con esa mirada que yo nunca sabía cómo leer. Me dijo que quería hablar conmigo sobre algo. Yo asentí. No podía hablar, tenía la garganta cerrada. Me dijo que había estado observando mi trabajo en estos últimos meses. Ahí está, pensé. Ahora me va a decir todo lo que he hecho mal. Me dijo que quería decirme algo. Respiré hondo. Me dijo que me iba a contar por qué realmente me había contratado. Yo lo miré sin entender. ¿Perdón? Me contó que cuando llegó revisó todos los archivos, todos los empleados, que leyó mi expediente y que vio que yo había estado trabajando ahí por 3 años, que era confiable, que nunca faltaba, que hacía todo lo que me pedían. Yo seguía sin entender a dónde iba esto. Me dijo que, pero esa no era la razón por la que me había dejado seguir trabajando. Ahí está, ya viene. Me dijo que me había dejado porque yo le recordaba a alguien. Silencio, a su mamá. Yo parpadeé. Me contó que su mamá había sido una inmigrante de México, que llegó cuando tenía 25 años, sola, sin nada, que trabajó en limpieza durante 20 años, que nunca se quejó, que nunca pidió nada, que solo trabajó. Yo sentí que algo se me rompía en el pecho. Me dijo que cuando me vio, vio a ella, la forma en que yo me movía, la forma en que yo trabajaba, la forma en que yo no me quejaba, aunque las cosas fueran difíciles. Y pensó que yo merecía estar ahí, no porque alguien sintiera lástima por mí, sino porque yo me lo había ganado. Las lágrimas empezaron a salir. Yo no las pude parar. Me dijo que sabía que yo había estado dudando de mí misma, que lo podía ver, y que quería que supiera que no tenía por qué, que yo era buena en lo que hacía, que era confiable, que era inteligente y que trabajaba más duro que cualquiera en esa oficina. Yo no podía hablar, solo podía llorar. Me dijo que me estaba diciendo esto porque pensaba que yo necesitaba escucharlo y porque su mamá nunca lo escuchó. Nadie nunca le dijo que era valiosa, que importaba. Y ella murió pensando que era solo la mujer que limpiaba. Él se detuvo, se le quebró la voz, me dijo que no quería que eso me pasara a mí. Yo me limpié las lágrimas con las manos, traté de hablar, pero no salieron palabras, solo un sollozo. Me dijo que lo sentía si me había hecho sentir que no era suficiente, que esa no había sido su intención,
que que él no siempre sabía cómo decir estas cosas. Yo respiré hondo y finalmente pude hablar. Gracias. Ja. Fue todo lo que pude decir, gracias, porque no había palabras para lo que estaba sintiendo, porque nadie nunca me había dicho algo así, nadie me había visto de esa manera, nadie me había dicho que yo valía, no por lo que hacía, sino por quién era. Me dijo que ya podía irme, que solo quería que supiera eso. Yo me levanté, me limpié la cara y salí de su oficina, volví a mi escritorio, me senté y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en años. Lloré por mi mamá, por Sofía, por Pablo, por mí. Lloré porque alguien me había visto, de verdad, y me había dicho que yo importaba. Erika pasó por mi escritorio y me vio llorando. Me preguntó si estaba bien. Yo asentí. Sí, estoy bien. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo estaba bien, porque algo había cambiado dentro de mí, algo que yo no sabía que necesitaba. Validación, no de cualquiera, sino de alguien que me había visto cuando yo me sentía invisible. Ese día no trabajé más. Daniel me dijo que me fuera temprano, que descansara, y yo me fui, pero no me fui a mi casa. Me fui a la cafetería de Doña Carmen, esa cafetería mexicana en la que yo a veces iba a tomar café después del trabajo. Doña Carmen estaba ahí, como siempre, limpiando las mesas con su delantal de flores. Ay, Maru, ¿qué haces aquí a esta hora? Yo me senté en una mesa y le conté todo. Ella me escuchó, me sirvió un café y después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mira, hijita, a veces Dios pone gente en nuestro camino para recordarnos quiénes somos, porque nosotras nos olvidamos. Nos olvidamos de lo fuertes que somos, de lo valiosas que somos, y necesitamos que alguien nos lo recuerde. Yo asentí. Pero ahora que ya te lo recordaron, no lo vuelvas a olvidar. Y tenía razón, yo no lo iba a olvidar. Nunca más. Esa noche no pude dormir, pero no era como antes, no era la angustia, no era el miedo, era otra cosa, era como si algo dentro de mí se hubiera despertado, como si hubiera pasado años dormida y de pronto alguien me hubiera sacudido y me hubiera dicho, despierta, tu vida está pasando y tú ni cuenta te has dado. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, pensando en todo lo que Daniel me había dicho, pensando en su mamá, en cómo ella había trabajado 20 años limpiando, en cómo nunca nadie le dijo que era valiosa, en cómo murió sin saberlo. Y pensé en mí, en cómo yo también había estado viviendo así, trabajando sin parar, haciendo todo bien, pero sintiendo que no era suficiente, sintiendo que no importaba, y me di cuenta de algo. Yo había estado esperando toda mi vida que alguien me viera, que alguien me dijera, tú importas, tú vales. Pero la única persona que tenía que verme era yo misma. La única persona que tenía que creer en mí era yo. Y yo no lo había hecho. Yo había pasado 52 años de mi vida pensando que mi valor dependía de lo que otros pensaran de mí, de lo que otros dijeran de mí, de lo que otros esperaran de mí. Pero no, mi valor era mío. Nadie me lo había dado, nadie me lo podía quitar, y yo lo había olvidado, o tal vez nunca lo había sabido. Me levanté de la cama. Eran como las 3 de la mañana. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa. Ahí estaba la foto de mi mamá, una foto vieja, de cuando ella tenía como 60 años, sonriendo, con su delantal, con sus manos llenas de harina porque acababa de hacer pan. La miré y le hablé, como si estuviera ahí conmigo. Mamá, ¿tú sabías que eras valiosa? Obviamente no me contestó,
pero yo creo que sí lo sabía, porque mi mamá nunca se quejó, nunca se rindió, nunca dudó de sí misma. Ella sabía quién era, y yo tenía que aprenderlo. Al día siguiente volví a la oficina. Daniel me saludó como siempre. Good morning, María Eugenia, how are you feeling? Bien, good. Gracias por lo de ayer. You don't have to thank me. I just told you the truth. Y siguió caminando, pero yo me quedé ahí parada, sintiendo algo diferente. Orgullo. Por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo de mí misma, no porque alguien me lo dijera, sino porque yo lo sentí. Chayo llegó más tarde. Ay, Maru, ¿qué pasó ayer? Me dijeron que te fuiste temprano. Yo le conté todo lo que Daniel me había dicho. Chayo se quedó callada y después me abrazó. Ay, mana, qué bueno que alguien te lo dijo, porque yo te lo he dicho 1000 veces y tú nunca me crees. Yo me reí. Lo sé, Chayo, perdón. No te disculpes, solo no lo vuelvas a olvidar. Y no lo olvidé. Esa semana fue diferente, yo hice mi trabajo como siempre. Pero lo hice diferente, lo hice con la cabeza en alto. Lo hice sabiendo que lo que yo hacía importaba, que yo importaba, y la gente lo notó. Erika me habló diferente, con más respeto, con más consideración. Las chicas de las cuadrillas me buscaban para pedirme consejo. Y Daniel me sonreía cada vez que pasaba frente a mi escritorio, como si supiera que algo había cambiado en mí. Una tarde, salí de la oficina y me fui al estacionamiento. Me subí a mi carro y antes de arrancar me miré en el espejo retrovisor. Me miré de verdad y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte, a una mujer que había cruzado la frontera sola, que había criado a 2 hijos, que había aprendido otro idioma, que había empezado de 0, 5, 10, 20 veces y que nunca se había rendido. Vi a mi mamá, vi a la mamá de Daniel, vi a todas las mujeres que han trabajado en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, sin medallas, pero que han sostenido el mundo con sus manos. Y me vi a mí. Por fin. Lloré otra vez, pero esta vez no fue de tristeza, fue de alivio, porque por fin me había visto y me había gustado lo que vi. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. No fue como en las películas, donde de pronto todo es perfecto y la protagonista se vuelve otra persona. No, fue poco a poco, como cuando amanece. Al principio todo está oscuro y después, de a poquito, la luz va llegando y de pronto ya no es de noche. Así me pasó a mí. Lo primero que cambió fue cómo yo hablaba. Antes, cuando alguien me pedía algo, yo decía que sí sin pensar, aunque estuviera cansada, aunque no tuviera tiempo, aunque no fuera mi trabajo. Pero después de lo que Daniel me dijo, empecé a poner límites, no de mala manera, no siendo grosera, pero sí siendo clara. Un día, Erika me pidió que me quedara hasta tarde para terminar un reporte que era de ella. Antes yo hubiera dicho que sí, pero esa vez dije, Erika, hoy no puedo, tengo cosas que hacer, pero mañana te puedo ayudar en la mañana. Ella se sorprendió. Yo me sorprendí, pero funcionó. Me dijo que estaba bien, que no había problema, que gracias. Y yo me fui a mi casa a mi hora. Y no me sentí culpable, porque mi tiempo también valía. Otra cosa que cambió fue que empecé a estudiar inglés otra vez. Yo había tomado clases antes, hace años, pero las dejé porque me daba pena, porque sentía que ya estaba muy vieja para aprender. Pero un día, Chayo me contó que ella estaba yendo a unas clases en una iglesia, clases gratis de inglés para adultos. ¿Por qué no vas conmigo, Maru? Yo lo pensé y dije que sí. Empecé a ir 2 veces por semana, los martes y jueves en la noche.
La maestra era una señora americana muy amable. Se llamaba Linda y ella nos trataba con mucho respeto. No nos hacía sentir tontos por no saber, al contrario, nos animaba. Nos decía que estaba bien cometer errores, que así era como aprendíamos. Y yo aprendí. No rápido, pero aprendí. Y cada vez que aprendía una palabra nueva, me sentía orgullosa, porque yo ya no estaba aprendiendo por obligación. Estaba aprendiendo porque yo quería ser mejor, no para los demás, para mí. También empecé a hablar más en el trabajo. Antes yo me quedaba callada en las juntas. Aunque tuviera algo que decir, no lo decía, porque tenía miedo de que se rieran de mi acento, de que me corrigieran, de que pensaran que yo no sabía. Pero un día, en una junta, Daniel preguntó si alguien tenía ideas para mejorar la coordinación de las cuadrillas, y yo levanté la mano. Todo el mundo me miró. Yo respiré hondo. Yo creo que podríamos usar una aplicación para que las cuadrillas sepan a dónde ir y no tener que estar llamando todo el tiempo. Silencio. Y después Daniel sonrió. Me dijo que esa era una gran idea, que iban a investigar eso. Yo no lo podía creer. Mi idea había sido buena y la habían escuchado. Después de esa junta, Erika se me acercó. Me dijo que había sido una buena sugerencia. Gracias. Y ella asintió, como reconociéndome, por primera vez, pero el cambio más grande fue con las nuevas compañeras, porque empezaron a llegar mujeres nuevas a la empresa, mujeres como yo, inmigrantes, mujeres que no hablaban bien inglés, mujeres que tenían miedo, mujeres que sentían que no iban a encajar, y yo las veía, y me veía a mí misma. Un día llegó una señora de Guatemala. Se llamaba Rosa. Tenía como 45 años. Y estaba nerviosa, muy nerviosa. Yo me acerqué a ella en su primer día. Hola, soy Maru. Bienvenida. Ella me sonrió, con alivio. Hola, gracias. Yo no hablo mucho inglés. No te preocupes, yo tampoco hablaba. Y mira, aquí sigo. Ella se rió. Y desde ese día yo la ayudé. Le enseñé cómo llenar los formatos, cómo usar el sistema, cómo hablar con los clientes. Y cuando ella me agradecía, yo le decía, no me agradezcas, ayúdate a ti misma, porque tú puedes, tú vales. Y lo decía porque lo creía, porque yo había aprendido que cuando una mujer levanta a otra, las dos crecen. Chayo me decía, ay Maru, te cambiaron, ya no eres la misma. ¿Crees? Sí, mana, ahora caminas diferente, hablas diferente, te ves diferente. Y tenía razón, porque yo ya no era la misma. Yo ya no era la mujer que entraba a la oficina con la cabeza agachada, la que se disculpaba por todo, la que sentía que estorbaba. Ahora yo entraba con la frente en alto, saludaba, sonreía y trabajaba con orgullo. Un día, Daniel me llamó a su oficina otra vez. Yo entré sin miedo. Me pidió que me sentara. Me senté. Me dijo que quería decirme algo, que había estado observándome y que estaba muy orgulloso de cómo yo había crecido. Yo sonreí. Gracias. Usted me ayudó. Me dijo que no, que yo me había ayudado a mí misma, que él solo me había recordado quién ya era. Y tenía razón, porque nadie me cambió. Yo me cambié. Yo decidí verme diferente, y eso lo cambió todo. Fue una noche de sábado. Yo estaba sola en mi departamento. Sofía no podía llamar porque estaba trabajando un turno doble en el hospital, y yo me sentía tranquila. Era raro, porque yo casi nunca me sentía tranquila cuando estaba sola. Siempre estaba pensando en algo, preocupándome por algo, dándole vueltas a algo. Pero esa noche no. Esa noche solo me senté en la mesa de la cocina, con una taza de té y una libreta.
Y empecé a escribir. Le escribí una carta a Sofía. Una carta que tal vez nunca le iba a dar, o tal vez sí, no sé, pero tenía que escribirla, porque había cosas que yo necesitaba decirle, cosas que yo necesitaba decirme a mí misma. Hija mía, te escribo esto en una noche en la que por fin me siento en paz. No sé si algún día vayas a leer esta carta, pero necesito escribirla, porque hay cosas que quiero que sepas, cosas que tardé demasiado tiempo en aprender. Primero, quiero que sepas que lo siento. Siento no haber sido más fuerte cuando tú eras chiquita. Siento haberte traído a un país donde yo misma no sabía cómo sobrevivir. Siento haberte hecho pasar por momentos difíciles. Siento todas las veces que me viste llorar, todas las veces que te preocupaste por mí. Pero también quiero que sepas esto. Yo hice lo mejor que pude. Y durante mucho tiempo pensé que eso no era suficiente. Pensé que yo no era suficiente, porque no te pude dar la vida perfecta, porque no te pude comprar todo lo que querías, porque no hablaba bien inglés, porque trabajaba limpiando. Pero ahora sé que eso no importa, porque yo te di algo más importante. Te di el ejemplo de una mujer que no se rinde. Te di el ejemplo de una mujer que empieza de cero cuantas veces sea necesario. Te di el ejemplo de una mujer que trabaja con dignidad, sin importar qué tipo de trabajo sea. Y sé que tú aprendiste eso, porque te veo siendo enfermera, te veo ayudando a la gente, te veo siendo fuerte y me siento orgullosa. Pero también quiero que aprendas algo que yo tardé demasiado en aprender. Tu valor no depende de nadie más, no depende de tu trabajo, no depende de cuánto dinero ganas, no depende de lo que la gente piensa de ti. Tu valor eres tú y nadie te lo puede quitar. Yo pasé años sintiéndome menos, sintiéndome invisible, sintiéndome como si yo no importara. Pero no era verdad. Yo siempre importé, solo que yo no lo sabía. Y no quiero que tú pases por lo mismo. Quiero que tú sepas desde ahorita que tú vales, que tú eres increíble, que tú mereces respeto y que si alguien no te ve, el problema no es tuyo, es de ellos. También quiero que sepas que está bien pedir ayuda, está bien decir que no, está bien poner límites, está bien llorar y está bien empezar otra vez, porque eso es lo que hacemos las mujeres como nosotras. Empezamos otra vez, una y otra vez, hasta que nos sale bien. Y si no nos sale bien, lo intentamos otra vez, porque somos fuertes, somos las hijas de mujeres fuertes, somos las nietas de mujeres fuertes, y esa fuerza no se nos quita, está en nuestra sangre. Así que, hija mía, cuando te sientas cansada, acuérdate de esto. Tú vienes de una mujer que cruzó la frontera sola, que aprendió otro idioma, que trabajó en lo que fuera, que nunca se rindió y que al final aprendió a verse a sí misma con amor. Y si yo pude, tú también puedes. Te amo, hijita, siempre. Tu mamá. Cuando terminé de escribir, las lágrimas ya me estaban cayendo, pero no eran lágrimas tristes, eran lágrimas de gratitud, porque yo había llegado hasta aquí, y eso ya era suficiente. Doblé la carta, la guardé en un sobre y la puse en el cajón de mi mesita de noche. Algún día se la iba a dar, o tal vez no, tal vez solo necesitaba escribirla, para recordarme a mí misma quién era yo, y de dónde venía y a dónde iba. Han pasado varios meses desde aquel día en la oficina de Daniel. Varios meses desde que él me dijo que yo le recordaba a su mamá, y a veces todavía no lo puedo creer. No puedo creer que una conversación de 10 minutos haya cambiado tanto mi vida, pero así fue. Porque a veces no necesitas mucho, no necesitas terapia,
No necesitas un libro de autoayuda, no necesitas un viaje espiritual. A veces solo necesitas que alguien te vea, de verdad, y te diga, tú vales, y tú les creas. Hoy tengo 52 años, sigo trabajando en Sunshine Facility Services, sigo viviendo en mi departamento chiquito en Mesa, sigo manejando mi Honda viejo, pero algo cambió. Yo cambié. Ya no entro a la oficina con miedo, ya no me disculpo por todo, ya no me siento menos que nadie, porque aprendí algo que debí haber aprendido hace mucho tiempo. El trabajo no te define. El idioma no te define. La edad no te define. Tú te defines. Y yo decidí definirme como una mujer fuerte, como una mujer valiosa, como una mujer que merece respeto. ¿Y sabes qué pasó cuando hice eso? La gente me empezó a tratar diferente, no porque ellos cambiaran, sino porque yo cambié. Porque cuando tú te respetas a ti misma, los demás también te respetan. Hace unas semanas, Daniel me ofreció un aumento. Yo no lo pedí, él me lo ofreció. Me dijo, "You've been doing a great job, and I think you deserve this." Yo lloré, otra vez, pero esta vez de alegría, porque no era solo el dinero, era el reconocimiento, era saber que alguien valoraba mi trabajo y que yo también lo valoraba. También seguí yendo a las clases de inglés y ya puedo hablar mejor, no perfecto, pero mejor. Y ya no me da pena mi acento, porque mi acento es parte de mí, es parte de mi historia, y mi historia es hermosa. Rosa, la señora de Guatemala que llegó hace unos meses, ya se siente más segura. Ella me dice que yo la inspiré, y eso me llena el corazón, porque yo sé lo que se siente estar en su lugar. Y si yo puedo ayudarla a no sentirse sola, a no sentirse menos, entonces todo valió la pena. Sofía me visitó hace unos días, vino desde Los Ángeles, y cuando me vio, me abrazó fuerte. Mamá, te ves diferente. ¿Sí? Sí, te ves feliz. Y tenía razón, yo estaba feliz, no porque mi vida fuera perfecta, no porque tuviera mucho dinero, no porque todo fuera fácil, sino porque yo había aprendido a verme con amor, a tratarme con respeto, a valorarme, y eso cambió todo. Ahora, cuando me levanto en las mañanas, ya no me levanto con miedo, me levanto con gratitud. Gratitud por tener trabajo, gratitud por tener salud, gratitud por tener a mis hijos, gratitud por estar viva y gratitud por haberme encontrado a mí misma. Porque durante mucho tiempo yo estuve perdida, perdida en las expectativas de los demás, perdida en mis propios miedos, perdida en la idea de que yo no era suficiente. Pero ya no. Ahora sé quién soy. Soy Maru, la mujer que cruzó la frontera, la mujer que aprendió otro idioma, la mujer que trabajó en lo que fuera, la mujer que nunca se rindió y la mujer que aprendió a quererse. Por eso sigo aquí, no porque no tenga opciones, sino porque elegí quedarme. Elegí quedarme en este trabajo que antes me hacía sentir pequeña, porque ahora me hace sentir grande. Elegí quedarme en este país que antes me asustaba, porque ahora es mi hogar. Elegí quedarme conmigo misma, con mis cicatrices, con mis miedos, con mis errores, porque todo eso es parte de mí. Y yo valgo, completa, entera, así como soy. Hace unos días fui a la cafetería de Doña Carmen. Ella me vio entrar y sonrió. Ay, Maru, cada vez que te veo, te ves más joven. Yo me reí. No creo, doña Carmen, los años no perdonan. No es por los años, hijita, es por la cara. Cuando una está en paz consigo misma, se le nota. Y tenía razón. Yo estaba en paz. Por primera vez en mucho tiempo. Y quiero que tú, la persona que está escuchando esto, sepas algo. Si alguna vez te has sentido como yo me sentí,
Si alguna vez has dudado de ti misma, si alguna vez has pensado que no eres suficiente, quiero que sepas que no es verdad. Tú eres suficiente. Tú siempre has sido suficiente. El problema no eres tú. El problema es que a veces olvidamos quiénes somos, olvidamos todo lo que hemos hecho, olvidamos todas las veces que nos levantamos cuando nos caímos, olvidamos todas las batallas que ganamos y pensamos que no valemos, pero sí valemos, todas valemos. No importa dónde trabajemos, no importa cuántos años tengamos, no importa qué idioma hablemos, valemos y merecemos respeto, y merecemos amor, y merecemos paz. Así que si tú estás pasando por algo parecido a lo que yo pasé, quiero decirte algo, no te rindas, no dejes que nadie te haga sentir menos, ni siquiera tú misma, porque tú eres valiosa, eres fuerte, eres capaz y mereces todo lo bueno que la vida tiene para ti. Y si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo, tú importas y estoy orgullosa de ti, por todo lo que has hecho, por todo lo que has sobrevivido, por estar aquí, por seguir intentando. Eso es lo que yo aprendí, que a veces una llega a limpiar oficinas, pero termina limpiando la forma en que se miraba a sí misma. Y eso es lo más importante, porque cuando tú te miras con amor, todo cambia, tu trabajo cambia, tus relaciones cambian, tu vida cambia, no porque el mundo sea diferente, sino porque tú eres diferente, y ese es el verdadero milagro. Por eso les pido, si esta historia les llegó al corazón, que se suscriban a este canal, Ellas en el Norte. Aquí contamos historias de mujeres como yo, como tu mamá, como tu abuela, mujeres que cruzaron, que lucharon, que sufrieron, pero que nunca se rindieron, porque nuestra historia merece ser contada, nuestra voz merece ser escuchada y nuestra fuerza merece ser reconocida. Así que suscríbete, dale like a este video y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Alguna vez te sentiste como yo? ¿Alguna vez dudaste de tu valor? Yo quiero saber, porque no estás sola. Ninguna de nosotras está sola. Somos una red invisible de mujeres que nos sostenemos unas a otras, aunque no nos conozcamos, aunque estemos lejos. Nos sostenemos. Y eso es hermoso. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y gracias por recordarme con tu presencia que mi historia importa, porque la tuya también importa. Nunca lo olvides. Un abrazo fuerte donde sea que estés y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.